Hoy venimos a adorarte a ti. Hoy venimos agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Y algunos días atrás Dios ha puesto en mi corazón este mensaje y lo tenía preparado, y hoy es el momento, amén, que Dios quiere bendecirnos a través de esta palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 6 y su verso 46. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 46 en adelante. Amén. Vamos a dar lectura entonces, amén, a la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Los que tienen allá, amén, la posibilidad de sentarse, pueden sentarse, amén, y estar atentos. Vamos a ser breves, amén, con traer este pensamiento de la palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre. Muy precioso, amén, este tema, bendito sea Dios para siempre, que hemos estado lecturando, en la cual, amén, Dios, amén, hace un reclamo, bendito sea el Señor, a su pueblo, amén. Aquellos que de corazón y buena voluntad, amén, hemos entendido, amén, que necesitamos al Señor en nuestras vidas, amén, y que también hemos conocido, amén, de que solo Él nos ha podido dar vida y que solo Él ha podido sacarnos de las situaciones adversas de la vida e imposibles, que solo Él, amén, hasta el día de hoy nos sigue amando y nunca nos ha dejado, bendito sea el Señor. Dios entonces hace un reclamo a ese pueblo, amén. Dios conoce su pueblo, bendito sea el Señor. Y Él también está seguro, gloria al Señor, que su pueblo lo conoce a Él también, amén, hermano. Ese es el precioso tema, y su nombre le vamos a poner: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Amén. Es decir, de que Dios, con toda razón, amén, con toda razón, Dios le reclama a su pueblo, a su iglesia, amén, que no debe ser en vano, amén, no debe ser por gusto, amén, el nosotros servirle al Señor. No debe ser por gusto, bendito sea el Señor, nosotros invocar su nombre, sino que debe de ser, amén, con un sentido, amén, con un sentido propio, con un sentido, amén, claro de quién es el Señor y qué es lo que Dios merece de parte de nosotros, amén. Así como nosotros, bendito sea el Señor, le reclamamos a Dios también en nuestros momentos difíciles, ¿eh? Y le pedimos con todo corazón y queremos que Dios nos responda de inmediato, ¿eh? Porque así nos gusta a nosotros en los momentos de aflicción, en los momentos donde ya no hay salida, en los momentos donde todo se pone oscuro. Nosotros decimos: Señor,
¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me oyes? Mira lo que estoy pasando. A veces decimos, quizás Dios no me oye. Quizás Dios no me quiere responder. Y nosotros sentimos que ya no podemos. Pero Dios nos oye. Amén. Pero Dios responde, bendito sea el Señor. Somos testigos, amén, en el transcurso de los tiempos que llevamos sirviéndole al Señor, de que Dios nos ha escuchado y nos sigue escuchando. En esta situación difícil que estamos pasando, estamos muy seguros que Dios nos oye, que Dios no nos ha dejado, bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros atender al reclamo de Dios? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Esa es ahora el reclamo de Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y quiero, amén, que estemos claros. Muchas veces quizás no sabemos el contenido, amén. No sabemos el valor de lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero decirle que aquí, cuando el escritor a Lucas se refiere a Señor, es una palabra muy grande. Es una palabra muy especial que queremos con la ayuda de Dios tener entendido cada uno, amén. ¿Qué es Señor para nosotros? Y dice que Señor, mire lo especial que es y el contenido de esa palabra tan importante, de ese título, Señor. Por eso es que muchas veces nosotros denominamos y decimos Señor de señores, Rey de reyes. ¿Por qué? Porque es supremo sobre todo gobierno terrenal. El gobierno de nuestro Dios es supremo. Por eso es Señor de señores. Y ese es nuestro clamor de nosotros como iglesia. Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Señor, ya no tengo fuerzas, dame fuerzas. Entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor? Vemos que Señor, entonces su contenido es, dice, que es una fórmula cortés de tratamiento, que se dirige a personas, dice, de edad madura. Y Dios es nuestro Padre Celestial, el Supremo, el que tiene, amén, la totalidad de madurez en lo que es la vida del hombre. Él tiene la madurez total a través de su palabra. Y nos puede transmitir esa madurez también a nosotros como iglesia a través de su palabra. Amén. Entonces hay otro ejemplo también, dice que corresponde al criado. Es decir, que nosotros somos los criados delante del Señor. Somos los servidores. Una persona, dice, para la que éste trabaja. Nosotros trabajamos para el Señor. Y también tiene otro título, amén, adicional a Señor, que dice que Él es nuestro amo. Qué preciosos títulos tiene Dios, no solamente nuestro Señor, sino nuestro amo. Amén. Y dice que también es propietario de nuestras vidas. También, amén, lo denomina que es dueño. Y cada uno entendemos de que nosotros ya no somos dueños ahora de nuestras vidas. Hay alguien que nos ciñe. Amén. Y el que nos ciñe ahora es Dios. Y por eso es que Él hace el reclamo. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Me explico? Amén. Vemos también de que es una denominación que suele dársele a Dios entre los cristianos. Es decir, que eso es el título precioso que nosotros conocemos, amén, para dárselo a Dios, Señor. Me encanta tanto, amén, este título que se le da al Señor comúnmente, amén, dentro del pueblo de Dios, hermano. Todos tenemos, amén, ese dicho precioso en nuestros labios, en nuestro corazón. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, en toda situación difícil. O lo contrario,
en situaciones también de alegría, de bendiciones. Reconocemos también que Él es nuestro Señor. Reconocemos que Él es nuestro amo. Reconocemos, como dice aquel canto, amén, de que todo lo bueno viene de arriba, viene de Dios, del Padre de las luces. Y no dudamos que viene de Dios todo lo bueno que Él nos ha dado desde el día que creímos en su nombre, hasta en el transitar, amén, de nuestras vidas en esta tierra. Estamos conscientes, eso es lo precioso, de que como pueblo de Dios, todo lo bueno que viene en nuestras vidas viene de Dios. Amén. Vemos entonces, amén, conociendo a Dios también, amén. Gloriarse uno, dice amén, en el Señor, al decir o hacer una cosa. Eso es lo que venimos hablando. Nos gloriamos en Dios, no para gloria nuestra ni de los hombres, sino nos gloriamos en Dios cuando hacemos algo y le servimos. Y por eso dice, bendito sea Dios para siempre, de que conociendo a Dios, dice, por autor también de ella y dándole alabanza. Y en Hebreos 12:2, con exactitud podemos entonces confirmar de que dice el autor a los Hebreos, capítulo 2 y verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice, de la fe. Es decir, que Él es el autor de esta fe que Dios nos ha regalado. El cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, como servidores de Dios, amén, como criados, si queremos decirlo así, Él es nuestro amo. Amén. Cada uno tenemos que estar bien claro, hermana y hermano, de que Él es nuestro Señor. Ahora volvemos. ¿Por qué entonces muchas veces le llamamos Señor, Señor, y no hacéis, dice, lo que os digo? Amén. Gloria al Señor. Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Queremos ir a 7:21 de San Mateo. Si usted tiene su Biblia ahí mismo, retroceda. Queremos ver qué es hacer lo que yo os digo. 7:21 de San Mateo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Imagínense, todo el mundo dice Señor aquí, Señor allá, pero aquí es claro. El Evangelio de San Mateo dice claro, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos algo muy idéntico a lo que dice Lucas, amén, allá en 6:46, y no hacéis lo que yo os digo. Es el mismo contenido que aquí Mateo dice, amén, y no hacéis mi voluntad. ¿Qué es entonces hacer la voluntad de Dios? Dice, Jesús enseñó enfáticamente, oiga bien, que el cumplimiento de la voluntad de su palabra celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Es decir, que es una condición exacta. Amén. Hacer la voluntad de Dios, amén, por medio del cumplimiento de su palabra. Es decir, que hay un propósito por la cual cada uno debemos estar consciente y seguro cuál es ese propósito. Amén. Por eso es que Dios se preocupa y Dios reclama, amén, que su pueblo tiene que hacer lo que Él dice. Amén. ¿Y qué es lo que Él dice? En su palabra lo tenemos completo. Amén. No falta. No hay que añadirle a su palabra. Amén. Nosotros somos los que le quitamos. Nosotros somos los que le añadimos al no cumplirla. Amén.
Su palabra está perfecta, está exacta. Entonces Dios quiere, amén, que hagamos lo que Él dice en su palabra. Amén. Que hagamos su voluntad perfecta a través de su palabra. Y entonces, oiga bien, entonces será de bendición para nosotros. Y Dios tendrá contentamiento con cada uno de nosotros al llamarle Señor de nuestras vidas. Porque si Él es Señor de nuestras vidas, definitivamente e indudablemente se supone que tenemos que ser un pueblo sometido a la obediencia de Dios, no a la obediencia nuestra, que siempre decimos esto, que como seres humanos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza de desobediencia, que nos inclinamos más a hacer lo que nosotros queremos, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa entendamos, que si queremos llamar a Dios Señor, amén, tenemos que hacer su voluntad que está en la palabra, bendito sea el Señor. Dice, sin embargo, oiga bien, aunque hagamos su voluntad, sin embargo, eso no significa que haya que ganar o merecer la salvación mediante las obras y los esfuerzos humanos. Amén. Esto es cierto por las razones siguientes. Hay unas razones aquí muy preciosas que nos van a enseñar mejor. Dice, se recibe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento, hechos posibles por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo. Otro ejemplo, la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es en efecto una condición permanente para la salvación. No es temporal. En eso queremos centrarnos. No es, amén, solo cuando hay cultos en el templo. Hacer la voluntad de Dios no es simplemente aparecer a los cultos y ahora ya no hay cultos en la casa, vamos a hacer la voluntad nuestra. Hemos visto en estos tiempos, amén, de dificultades que ha cruzado la iglesia, de que han habido dificultades en el pueblo de Dios a causa, amén, de esta situación que ha llegado al mundo entero. El pueblo de Dios, amén, se ha dejado de hacer lo que sabe que tiene que hacer por la palabra, pero no lo está haciendo. Y aquí dice que debe de ser permanente la voluntad de Dios. Amén. Es decir, de que no importa si nos congregamos o no nos podamos congregar. Usted y yo estamos, oiga bien, obligados a continuar, cual sea la situación que estemos cruzando, haciendo la voluntad de Dios. En todo lugar y en todo tiempo, la iglesia que reconoce su compromiso con Dios puede hacer la voluntad de Dios. Nadie, oiga bien, nadie puede impedir a la iglesia hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro. Amén. Jesús fue claro cuando le delegó poder, amén, al discípulo Pedro. Le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y aún las puertas del Hades de par en par no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que venga la situación que venga, venga la prueba que venga, nada nos podrá detener para hacer la voluntad de Dios. Así que no podemos decir en esta noche que vamos a esperar que se abra el templo para nosotros poder ir a adorar a Dios. No podemos decir en esta noche que hasta que se abra el templo nosotros vamos a empezar de nuevo, amén, a hacer la voluntad de Dios. Debemos estar haciendo la voluntad de Dios en nuestra casa. Debemos de estar dándole cumplimiento, amén, a esa palabra que se nos ha sido enseñada. Debemos de mantener, amén, por obra y práctica esa oración que es hablar con Dios. ¿Cuántos continúan aún el día de hoy hablando con Dios?
Debemos de mantener, amén, ese compromiso de seguir, amén, sacrificando, amén, nuestros cuerpos en sacrificio vivo de servicio y adoración al Señor, que es el ayuno. Gloria al Señor. Debemos de permanecer dándole seguimiento, amén, a la lectura de la palabra de Dios, que es el pan del cielo, que es el que sustenta nuestras vidas espirituales. Por eso dice, os mostraré semejante a quién es, dice, amén, aquel que hace lo que yo os digo. Aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo compara en grande, en poderoso, en que nada ni nadie lo podrá derribar. Amén. Si usted, oiga bien, si usted está debilitado, si usted ya se enfrió, hoy entendamos que usted se ha descuidado. Dejó de hacer la voluntad de Dios. No hay otro medio, amén. No hay otra forma, bendito sea el Señor, de que usted y yo podamos mantener esa promesa de Dios. Porque esta es una promesa y es la más poderosa y es la única y es la más grande, amén, de hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios para siempre. También, amén, dice, gloria a Jesús. La obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es en efecto una condición permanente para la salvación. Pero Cristo también afirma que es una gracia de la salvación del reino. Como tal, se debe orar continuamente por ella. Amén, hermano. Recibirla y hacerla eficaz mediante una fe sincera y un esfuerzo interno. Debe amarse, debe anhelarse, debe, amén, sentirse la necesidad en cada uno de nosotros, amén, así como la necesidad material, así como el alimento material, que no cesa, amén, de exigir, amén, a nuestro estómago, a nuestro vientre, la necesidad de alimentación material. Debe de estar en cada uno de nosotros, hermano, esa exigencia de hacer la voluntad de Dios, amén, de orar permanentemente, es lo que el escritor aquí, amén, a Mateo se refiere. Debe haber, hermano, esa inquietud. Debe haber esa dedicación en cada uno de nosotros, hermano, amén, aún en nuestros hogares. Es triste, amén, inexplicable, difícil de identificar como mucho creyente, hermano, amén, no puede buscar a Dios en su casa. Por fuerza tiene que estar abierto al templo y de lo contrario no busca a Dios. Yo no creo, hermano, amén, en un cristiano con ese tipo de actitud. No hay garantía de nuestra salvación con una actitud así. Con todo amor y cariño, yo le digo en esta noche, amada hermana y hermano, no desperdiciemos nuestro tiempo, porque vendrán días difíciles. Oiga bien, en que usted va a desear orar, va a desear ayunar y no va a poder. Dios nos ha dado una oportunidad en medio de los tiempos difíciles de poder servirle. Seguimos con la ayuda de Dios unos minutos más. Cada uno puede hacer la voluntad de Dios, oiga bien, y llevar una vida recta en virtud de ese don. Es decir, de la gracia que se nos ha sido dada y del poder de Dios y de la vida espiritual que continuamente se le da por medio de Cristo. Es decir, que Jesucristo está pendiente de mantener esa gracia regeneradora de nuestras vidas, esa gracia santificadora, esa gracia, amén, que nos empuja cada día a poder amarle y buscar su presencia. Pero vamos a seguir. Las escrituras declaran que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya. Lo dice Efesios 2, 8 al 10, si usted lo quiere leer después. Dios siempre pone a disposición del creyente, mire cómo Dios es bueno,
la obediencia que Él exige de sus hijos se atribuye a la acción redentora de Dios, porque Dios es, oiga bien, el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dos cosas que son difíciles para nosotros. Dios dice que lo hace posible, accesible en nuestras vidas a través de la gracia que Él ha derramado sobre cada uno de los que hemos creído en su nombre. Tenemos todos los argumentos de parte de Dios. Todas las herramientas Dios nos las ha puesto en nuestras manos. Dice también, amén, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. Usted lo encuentra más tarde si lo quiere leer. No obstante, casi terminamos. El don de la gracia de Dios no anula, oiga bien, la responsabilidad ni la acción humana. Debe responder positivamente al don de la obediencia a Dios. Bendito Dios. Porque sigue, mire esto, qué precioso. Sigue siendo libre, oiga bien, el hombre, para rechazar la gracia de Dios, para no querer acercarse a Dios por medio de Cristo y para negarse a pedir y aceptar la vida de obediencia. Es decir, que Dios hace todo lo imposible para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es aceptar, abrir nuestro corazón, amén, para que Dios pueda hacer la obra en nuestros corazones, para que Dios pueda santificar nuestras vidas a medida que usted y yo obedecemos su palabra. Pero también, esto es triste, aún como iglesia, aún como pueblo de Dios, esto es lo que me da tristeza. También usted y yo tenemos la libertad también de rechazar ese don precioso del Espíritu Santo que nos da esa fe, esa gracia de poder buscar su presencia. El Espíritu de Dios nos convence cada día, nos exhorta, nos empuja, nos ruega, aleluya, para que usted haga la voluntad de Dios. Dios está ahí en su corazón, ahí en su hogar. Dan ganas de llorar muchas veces. Todo lo que Dios está haciendo por la iglesia. Y parte de la iglesia no agradece lo que Dios, los esfuerzos que Dios hace a través del Espíritu Santo en su pueblo, en rogarnos como que fuera Dios el que necesita esa salvación, como que fuera Él el necesitado. Cuán grande es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es todo lo que Dios puede hacer con su iglesia, con su vida y con mi vida. Proveer el querer y el hacer por su buena voluntad. Lo más fácil nos toca a nosotros. Ser obedientes a su palabra. Bendito Dios. Vemos entonces, ya para terminar, de que hay dos ejemplos preciosos del que hace la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo de estos dos quiere hacer usted? ¿El que hace la voluntad de Dios o el que no la hace? Recibamos en esta noche los resultados, amén, de esos dos ejemplos. En más de alguno de esos dos ejemplos, queramos o no, tenemos que terminar un día nuestra vida.
Y uno de esos ejemplos está en el 6:46 ahí de San Lucas. Solo déjeme de leerlo. El que hace la voluntad de Dios, entonces dice el verso 48, amén. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Esa es la victoria final, amén, de todo aquel que hacemos la voluntad de Dios, de que va a venir, amén, el río con toda su furia, amén, contra aquel creyente que está haciendo la voluntad de Dios, pero no la pudo mover. Y hay una razón aquí por qué no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo, que es la plenitud de su palabra, que es el resultado total de un creyente vivir bajo la voluntad de la palabra de Dios. Ese es el título precioso, amén, que Dios le da y compara a aquel creyente, amén, que hace la voluntad de Dios. Pero viene el otro ejemplo triste en el verso 49. El resultado trágico, dice, de perdición para aquel que no hace como Dios dice en su palabra, más el que oyó, dice, y no hizo. Aleluya. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu también, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bendito sea Dios para siempre. Vimos entonces los dos ejemplos. No hay 3 ni 4, simplemente 2. No sé cuál quiere usted tomar. Puede usted escoger. Amén. Todo aquel creyente que no está haciendo la voluntad de la palabra de Dios, dice que va a venir el río, lo va a golpear, amén, lo va a botar, lo va a destruir y va a ser grande su ruina. Amén. ¿Cuál va a ser la ruina? Que si Cristo viene, no podemos irnos con él. Que si viene la prueba, no vamos a poder hacer frente. El enemigo nos va a destruir. Si viene la enfermedad, no vamos a poder vencerla, porque no está la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque solamente el cristiano que tiene la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en su vida, ese es el único que puede hacer frente a ese río impetuoso que trae muerte a nuestras vidas. Amén. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad, dice, mire, nuevamente el apóstol Juan. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es entonces la victoria que le espera a aquel que hace lo que Dios dice. Que llama Señor al Dios Todopoderoso, no simplemente de labios, sino porque tiene una razón por la cual llamarle Señor. Porque está consciente que es el amo suyo y que usted es su servidor, que usted es su hijo, que usted es su iglesia. Amén. Y además dice San Juan 14:26. Respondió Jesús y les dijo:
¿Quién contra nosotros? Aleluya. Amado hermano, con todo mi corazón he traído a su vida esta palabra gloriosa que Dios ha puesto en mi corazón. Para mí es el privilegio más grande de mi vida saber que el amo de mi vida es Cristo Jesús. Es duro hacer su voluntad. Hay que pasar por el horno de fuego. Hay que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero yo sé que mi Señor ha prometido estar conmigo. Si pasares por las aguas, dijo Jehová a su pueblo Israel, no te ahogarán. Y si por el fuego, le prometió, no te quemará. No nos destruirá el enemigo si hacemos la voluntad de Dios. Entonces sí, concluimos. Podemos decirle, Señor, Señor, ayúdame. Que el fuego no nos va a quemar. Pero si no es así, triste y lamentable, Dios no podrá escuchar nuestro clamor. Dios no podrá responder a nuestras necesidades. Amado hermano, gracias por su atención y su paciencia. Le amo en el Señor y que esta palabra siga bendiciendo su vida. Amén. por tu bondad.